Hola, bienvenidos de vuelta. Esta semana vamos a estar platicando ya un poco más en detalle sobre las hormonas. No entraremos a hablar ya específicamente sobre cada una de ellas, porque eso lo iremos viendo sobre la marcha cuando empecemos a hablar ya de cada una de las glándulas específicas. Pero vamos a platicar esta semana sobre algunas generalidades en común, sobre algunas características, sobre formas en que las diferentes hormonas se clasifican para que nos vayamos familiarizando ya con algunos conceptos y entraremos a hacer mención a algo que es muy importante, que es la regulación de la secreción de hormonas. Este es tal vez uno de los temas más complicados de entender en cuanto a lo que concierne al sistema endocrino y pues por lo tanto lo iremos desplegando en el curso de varias clases a manera de que quede lo más claro posible. Entonces, a manera de introducción, pues recordemos un poquito el sistema endocrino, ¿verdad? La semana pasada pues ya empezamos a hablar en qué consiste este sistema, ¿verdad? Y vamos a recordar que es un sistema de estructuras internas, esto quiere decir de órganos que están en el interior de nuestro cuerpo, que están conformadas por células con capacidad glandular. Si recuerdan, hablamos que una glándula es aquel órgano que es capaz de secretar alguna sustancia. Y pues estas células secretan específicamente hormonas que van a ayudar a regular múltiples funciones corporales como crecimiento, desarrollo, metabolismo, equilibrio de líquidos, concentraciones de iones, compuestos químicos, etcétera, que vamos a ir viendo a lo largo de las próximas semanas. Si recuerdan esta imagen que vimos también la semana pasada, hace referencia de una manera muy global a en qué consiste la señalización endocrina, ¿verdad? Entonces, recordemos nuevamente, esta es una célula que forma parte de una glándula endocrina, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que si esto es mi páncreas, pues el páncreas tiene muchísimas células, entonces esta es una de esas células y vemos que es capaz de secretar hormonas. Estas sustancias verdecitas que veíamos primero adentro son hormonas y ante algunas señales específicas, estas células son capaces de liberar esta hormona, que en el caso del páncreas es la insulina, y estas hormonas entran al torrente sanguíneo y son capaces de viajar a través de nuestro sistema circulatorio por todo nuestro cuerpo. Ahora recordemos que el sistema circulatorio se encarga de distribuir sangre a todo nuestro cuerpo y estas sustancias viajan en esta sangre. Entonces vamos a ver que pueden ir desde el páncreas, que está acá, por ejemplo, viajar a estas estructuras más lejanas, como los músculos de mi pierna. Entonces digamos que esta es mi pierna y pues a través de la sangre la insulina puede llegar hasta estos músculos y entonces ya a nivel de esos músculos la insulina puede unirse a las células de mi músculo y generar cierta respuesta sobre esas células, que podría ser, por ejemplo, que las células de mi músculo dejen ingresar azúcar o glucosa hacia esta estructura para que tenga energía, ¿ok? Entonces, esa es la señalización que vamos a ver cuando hablamos de una glándula que es endocrina. Se libera la hormona, viaja en nuestra sangre, llega hacia un órgano blanco que es capaz de reconocer a esa hormona y la hormona ya le entrega un mensaje para que este otro órgano que queda a distancia del original reciba una instrucción de qué es lo que tiene que hacer. Ahora repasando, ¿se recuerdan que hablamos de glándulas endócrinas y exócrinas? Las que nos conciernen y nos interesan a nosotros realmente son las glándulas endócrinas, que son las que secretan sustancias hacia adentro de mi cuerpo, ¿ok? Y recapitulando las que hablamos ya, hipófisis, hipotálamo, tiroides, paratiroides, timo, páncreas, glándulas suprarrenales, gónadas sexuales y glándula pineal. A lo largo de este curso vamos a usar muchas palabras que son complicadas, términos complejos, los nombres de las hormonas no son sencillos. Mi recomendación, mientras más los practican, mientras más los escuchan, más fácil es que se les vayan quedando. Entonces, aquí podemos ver una visualización global de dónde están las diferentes glándulas, ¿verdad? Es importante que nos empecemos a familiarizar con en dónde se encuentra anatómicamente la estructura cuando estamos hablando de ella.
Entonces vamos a ver que hay algunas que están confinadas adentro de nuestro sistema nervioso central, como son el hipotálamo, que es la parte hasta más arriba de este sistema, podríamos decir, si lo viéramos desde un punto de vista anatómico. Luego viene la hipófisis, que queda justo abajito. Un poquito atrás tenemos la glándula pineal. Recuérdense que a nivel de la base de nuestro cuello está la tiroides. Un poquito abajo, atrás de nuestro esternón, está el timo. Tenemos el páncreas, que ya queda aquí en la región de nuestro abdomen. Las glándulas suprarrenales que quedan abajito del páncreas, ¿verdad? Quedan arriba de nuestros riñones. Luego están los órganos de función sexual, como podemos ver aquí, ovario en mujeres, testículo en el caso de los hombres, donde también se van a generar importantes hormonas. Entonces, ¿qué son las hormonas? O sea, ¿cómo podemos definir qué es una hormona? Y pues vamos a hablar de hormonas como mensajeros químicos, ¿verdad? Se encargan de llevar un mensaje de algún lugar específico hacia otro lugar específico. Son sustancias químicas orgánicas que se producen por las glándulas endocrinas, se secretan por lo general a la sangre en cantidades muy pequeñas pero suficientes para producir efectos en células que posean receptores específicos para dicha hormona. Esto es importante, ¿por qué? Porque las hormonas, vamos a ver más adelante sobre esto, pero las hormonas salen a nuestra sangre y tienen que encontrar receptores específicos. No pueden simplemente llegar y de forma aleatoria actuar sobre cualquier órgano, sino que hay órganos específicos que van a tener receptores en sus células que permiten reconocer esa hormona, ¿ok? Si esa hormona llega a algún órgano donde las células no tienen receptores para la hormona, no va a poder unirse y no va a poder tener un efecto sobre ese órgano. ¿Por qué? Porque probablemente esa hormona no está diseñada para actuar sobre ese órgano. El término hormona viene del griego, como muchas de las palabras que utilizamos en la actualidad. Viene del griego hormao, que significa excitar, estimular o poner en movimiento, es poner algo en marcha. Y es un concepto que fue introducido por Starling y Bayliss en el año 1905. Entonces ya tenemos muchos años realmente de estar utilizando este concepto. Recuérdense que previamente no se podían identificar estas pequeñas sustancias que viajaban en la sangre, ¿verdad? Mucho lo que se hacía era asumir, y pues como ya vimos históricamente que hubieron conceptos previos que de alguna manera hacían referencia a una función muy similar a lo que hacen las hormonas, pero todavía no se entendía claramente cuáles eran estas sustancias. Entonces, vamos a empezar hablando de algunas generalidades de las hormonas, cosas que todas las hormonas van a tener en común antes de empezar a hablar de algunas diferencias. Y aquí ya van a empezar a escuchar ustedes algunos nombres de estas hormonas que les repito, pueden ser un poquito complicados, entonces mi recomendación es repásenlos mucho, miren muchos videos, lean mucho. Lean todo el contenido y vayan repitiendo y repitiendo estos nombres hasta que se les vayan quedando. Vamos a ver que en total, hoy en día se han logrado documentar alrededor de 60 hormonas diferentes que actúan en nuestro organismo. ¿Nos tenemos que memorizar las 60? Probablemente no, ¿verdad? Pero las más importantes sí vamos a tener que ir conociendo cuáles son sus funciones, entender quién las produce, entender cómo participan adentro de los ciclos de regulación de las demás hormonas. Entonces son bastantes. Sí vamos a ver muchas, eso es importante que lo sepan, sí vamos a ver muchas hormonas, pero lo vamos a ir viendo de una manera en que vaya haciendo sentido, de que vaya siendo fácil reconocer en dónde se producen, sobre quién actúan y que vayan viendo este patrón que ocurre y que, repitamos, entendamos claramente esto. O sea, la hormona se produce en un órgano o en una glándula y viaja hacia otro a hacer su efecto. Ahora, para lo importantes que son las hormonas, tenemos que entender que se secretan en cantidades muy, muy pequeñas. Solo necesitamos cantidades pequeñísimas de hormonas específicas para que puedan ser suficientes para cumplir su función y mantener un equilibrio en el sistema. Entonces, las hormonas, entendamos, no es algo que podemos ver.
a simple vista, ¿verdad? O sea, si nos pusiéramos a ver nuestra sangre, no podríamos identificar ahí visualmente estas hormonas. Son estructuras muy, muy pequeñas y que se secretan en cantidades muy, muy pequeñas y van viajando y pues hacen su acción a pesar de no ser en cantidades exorbitantes y pues su acción resulta siendo sumamente importante. Vamos a ver que algunas se sintetizan y liberan de forma continua, mientras otras lo hacen de forma pulsátil o interrumpida. ¿A qué me refiero con esto? Las hormonas responden a ciertos estímulos, como vamos a ir viendo más adelante, que promueven a que éstas se liberen. Cuando hay necesidad de cierta hormona, puede que llegue este estímulo y que se libere más de esa hormona. Entonces, hay algunas que van a estar continuamente saliendo hacia la sangre en cantidades pequeñas pero estables, ¿verdad? Entonces siempre va a haber una concentración estable en sangre. Mientras que hay otras que su naturaleza es un poquito más episódica. Entonces hay momentos en los que la producción es muy baja y luego momentos en los que la producción aumenta dramáticamente. Esto, como vamos a ver más adelante, es el caso, por ejemplo, del cortisol, que tiende a fluctuar en cuanto a qué tanto se libera dependiendo de la hora del día. Hay momentos durante el día en donde la liberación alcanza su pico y momentos en los que reduce. Esto también es cierto, por ejemplo, para la melatonina, que es nuestra hormona del sueño. Obviamente, como es la hormona que regula el sueño, pues va a haber un pico cuando necesitamos dormir. Entonces, en la noche aumenta la liberación, se va a ver aumentada, y luego durante el día, pues no tanto. No va a haber esa liberación tan importante que produzca cambios fisiológicos. Otra característica importante que tenemos que entender es que el tiempo de vida de una hormona es corto. Esto quiere decir que ellas salen, se liberan a la sangre, llegan, hacen su acción y pues van a venir otras sustancias que ya vienen como a bloquear su acción, a desintegrarlas, a deshacerlas. Con el fin de que no se vayan a estar acumulando en la sangre. Entonces yo solo necesito que hagan su función y que ya se deshaga esa hormona y que se libere nuevo y que haya un reciclaje constante en la síntesis y degradación de estas hormonas para evitar que se empiecen a concentrar en grandes cantidades en nuestra sangre, porque como les dije hace un momento, yo solo necesito pequeñas cantidades para hacer su acción. Si yo empiezo a acumular un montón de hormona y tengo más, entonces voy a tener más estimulación hormonal sobre los órganos blancos y eso puede generar ya problemas, como vamos a ir viendo en cuanto a algunas enfermedades que pueden estar relacionadas a una pobre regulación en el metabolismo de las hormonas. Entonces, como les mencioné, una vez cumplieron su función, una vez ya hicieron lo que tenían que hacer, se inactivan, se destruyen y se eliminan, ¿ok? No se van a estar acumulando. Tradicionalmente se creía que las hormonas eran altamente específicas. ¿Esto qué quiere decir? Que se creía que cada hormona actúa a nivel de un receptor específico en un órgano único y que solo a ese nivel podía actuar. Pues obviamente llevando a cabo las respectivas funciones. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, la hormona estimulante de tiroides, que es uno de los tipos de hormonas que vamos a ver más adelante, no puede venir y unirse a receptores en la glándula suprarrenal. ¿Por qué? Porque ese no es el blanco de la tiroides. Las funciones que van a mediar las hormonas estimulantes de tiroides no tienen nada que ver con la glándula suprarrenal. Entonces llegan acá y simplemente no serían reconocidas. No podrían llevar a cabo ninguna acción. Ahora esto es un poquito relativo porque hay algunas hormonas que pueden actuar sobre diferentes órganos blancos, pero el receptor, o sea, esta estructura que vemos acá arriba, que es quien va a reconocer a esta hormona, tiene que ser capaz de reconocerla. Si es un receptor de una glándula que no está diseñada para esa hormona, simplemente la hormona no se va a poder unir. Ahora vamos a empezar a hablar un poquito en cuanto a lo que es regulación de hormonas. Y esto es cuando yo les digo el tema, uno de los temas más complejos que vamos a ver a lo largo del semestre, pero lo vamos a ir viendo poco a poco. Y pues lo que es importante saber ahorita es que el control de la secreción hormonal se va a realizar a través de circuitos cerrados mediante sistemas de retroalimentación o lo que llamamos un feedback.
¿Qué nos dice esto entonces? Que la liberación de las hormonas no se da de forma independiente para cada glándula. O sea, la hormona que produce mi tiroides no es completamente independiente de las hormonas que se producen en mi hipotálamo o en mi hipófisis. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a empezar a introducir algunos conceptos que es importante que ustedes vayan entendiendo. Entonces, aquí podemos ver un circuito cerrado. Aquí tenemos nuestra tiroides, que de una vez les adelanto, produce unas hormonas que se llaman T3 y T4. Luego, más adelante hablaremos sobre ellas. Ahorita me conformo con que sepan que la tiroides produce T3 y T4. Lo que tenemos que entender es que la tiroides adentro del sistema endocrino no actúa como una glándula aislada que hace su trabajo solita y que no tiene nada que ver con todas las demás glándulas endocrinas, para nada. Esta glándula forma parte de otro mini sistema dentro del sistema endocrino en donde está íntimamente relacionada con otras glándulas que van a venir a impactar y a influir sobre qué cantidad de hormona tiroidea de T3 y T4 se libera en algún momento dado. Entonces, brevemente voy a explicar esto. No se aceleren ahorita en tratar de entenderlo al 100%, solo quiero que entendamos algunas nociones básicas de cómo funciona un sistema de retroalimentación. Entonces, aquí vamos a ver otras estructuras. Por ejemplo, aquí tenemos el hipotálamo, y aquí tenemos la hipófisis, que si recuerdan son dos glándulas que dijimos que se encuentran localizadas adentro de nuestro sistema nervioso central. Entonces vamos a ver que hay otra serie de hormonas. En este caso, aquí hay una falta ortográfica porque aquí debería decir TRH y no TSH. Pero lo que quiero que entendamos ahorita es el hipotálamo normalmente va a secretar una hormona que le va a dar una señal a la hipófisis. Bueno, entre todas las hormonas que secretan el hipotálamo y la hipófisis, hay una específica que se encarga de venir a decirle a la hipófisis que libere una hormona que se llama TSH, que es la hormona estimulante de tiroides, que sirve específicamente para salir a la sangre y venir a decirle a la tiroides, oye, trabaja un poco y libera T3 y T4, ¿ok? Entonces nos damos cuenta que estas otras dos glándulas que están a distancia, no están pegadas a la tiroides, sino que están un poquito lejos, influyen sobre qué tanta T3 y T4 va a ser liberada por mi tiroides. A eso me refiero en que no funcionan de forma independiente, sino hay una interdependencia entre estas glándulas. Entonces, les voy a poner un pequeño ejemplo, tratemos de ir aquí siguiendo el hilo. En mi sangre, yo normalmente tengo ciertas cantidades de T3 y de T4 circulando en mi sangre siempre. Ya iremos viendo para qué sirven y por qué están circulando ahí, pero siempre están circulando ahí. Entonces, en algunos momentos puede ser que estos niveles empiecen a bajar. Mi tiroides dice, bueno, me puse un poco haragana y no estoy secretando tanta T3 y T4, entonces los niveles en mi sangre bajan. Mi sangre va a tener concentraciones un poquito más bajas de T3 y T4 porque mi tiroides ya no está produciendo tanto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La sangre llega a mi cerebro y mi hipotálamo va a funcionar como si fuera un sensor. Vamos a hablar más adelante del hipotálamo y lo importante que es, pero él se da cuenta. Él dice, ok, aquí pasó esta sangre que aparentemente está un poquito baja en T3 y T4. Lo detecta, es un sensor. Entonces produce una hormona que se sale a través, si se dan cuenta, estas dos estructuras quedan bien cerca una de otra, produce una hormona que llega con la hipófisis a contarle una historia. Llega y le dice, hipófisis, te informo que la tiroides está un poco haragana y no está liberando suficiente cantidad de sus hormonas. Entonces la hipófisis dice, bueno, hagamos algo al respecto. Y entonces libera una de sus hormonas, que se llama TSH, que va a viajar en nuestra sangre y va a llegar hacia la tiroides, básicamente a decirle, tiroides, estás produciendo muy poquito, empieza a producir más, por favor. Entonces, ya mi tiroides va a empezar a producir mayor cantidad de T3 y T4 nuevamente para compensar los niveles en sangre que previamente se habían detectado como que estaban un poquito bajos. ¿Ok? Esta es una introducción general a
lo que son los sistemas de retroalimentación en la regulación de hormonas endócrinas. Poco a poco vamos a ir viendo más al respecto cuando ya empecemos a hablar específicamente de cada una de estas hormonas. Entonces, ¿cómo podemos clasificar las hormonas? Hay diferentes formas de clasificarlas. Podríamos clasificarlas de cualquier manera que nos dé la gana, pero hay dos clasificaciones que yo considero que son importantes que ustedes conozcan. La primera clasificación tiene que ver en base a qué tan solubles son estas hormonas. Entonces, en base a su solubilidad, las hormonas se pueden dividir en dos grupos, en liposolubles y en hidrosolubles. ¿Qué nos dicen estas dos palabras? Las primeras son hormonas que van a ser solubles en lípidos, o sea, van a ser afines a lípidos. Con los lípidos ellas van a estar muy contentas y se van a llevar bien y van a congeniar. Y estas otras son solubles en agua. Estas no se llevan muy bien con los lípidos, estas se llevan mejor con el agua y se pueden mover mejor y relacionar mejor con el agua. Entonces vamos a empezar hablando un poquito sobre cuáles son las hormonas liposolubles y por qué es importante que hagamos esta distinción. Entonces aquí vemos dos imágenes diferentes. Esta es un vaso sanguíneo, ¿verdad? Aquí lo que vemos adentro que va circulando ahí es nuestra sangre. Y aquí en esta otra imagen vemos una célula. ¿Okay? ¿Recuerdan de biología todos? La imagen general de una célula eucariota es lo que vemos ahí. Entonces para comenzar, entendamos dos cosas bien básicas. Adentro de mis vasos sanguíneos, yo llevo un líquido, ¿ok? Yo llevo mi sangre, eso es un líquido, ¿verdad? Es algo líquido, entonces lo que va aquí es sangre. Y en mi célula, si ustedes recuerdan de sus clases de biología, está recubierta por una membrana que si tienen buena memoria, recordarán que esa membrana está compuesta por una gran cantidad de lípidos, de grasas diferentes, de colesterol, de ácidos grasos, de un montón de lípidos. Esto le protege para que el agua no pueda entrar, porque el agua y las grasas no se llevan bien. O sea, ¿han visto ustedes si ponen como grasa en un vaso de agua, cómo se separa? Pues esto es lo mismo. El que nuestras células tengan esta capa de grasita afuera, evita que el agua pueda meterse y destruir por completo la célula, ¿ok? Entonces entendamos que el agua y los lípidos no son muy amigos, ¿ok? Tienen sus funciones biológicas bien importantes, pero eso es lo primero que tenemos que entender. Adentro de mi sangre va agua y alrededor de mi célula hay grasa. Entonces, ¿qué va a pasar con una hormona que es liposoluble, que es amigable con las grasas? Pues cuando esté viajando adentro de nuestra sangre, que es un líquido, no se va a llevar muy bien. Estas hormonas que son liposolubles no pueden viajar libremente en la sangre porque no son solubles en agua. Entonces, para que estas hormonas puedan viajar y llegar de un órgano a otro órgano, van a tener que unirse a ciertas proteínas que les permitan viajar. Entonces es como se meten en un busito y un busito las lleva y las transporta porque ellas no pueden transportarse solitas. Y el busito pues van a ser diferentes proteínas. Entre ellas una de las más importantes es una proteína que se llama albúmina. La albúmina es una de las principales que sirve como ese busito, ¿verdad? Se une a la hormona y entonces esa hormona ya se subió en su busito y ya puede viajar libremente a través de nuestros vasos sanguíneos. Ahora, ¿qué pasa cuando una hormona que es muy afín a las grasas o a los lípidos llega a nuestra célula? Se sale de acá y ya llegó a su órgano blanco y entra en contacto con nuestra célula. Pues lo que va a pasar es que como aquí hay una gran capa de grasa, de lípidos, y ella se lleva muy bien con los lípidos, entonces va a poder cruzar libremente, fácilmente va a poder ingresar a esa célula y puede ejercer su acción ya aquí adentro. Puede venir a unirse a otras estructuras e incluso a nivel de nuestro núcleo, ¿verdad? Que es la parte más importante de las células, el centro de control de toda nuestra célula donde están contenidos todos nuestros genes. Entonces, estas hormonas van a poder penetrar con facilidad y poder actuar incluso aquí adentro a nivel de nuestros genes directamente. Ahora, ¿qué pasa con las hormonas hidrosolubles? Pensemos un segundito, hagan el ejercicio mental. ¿Qué pasa con una hormona que es amigable con el agua?
Pues cuando vaya adentro de nuestro vaso sanguíneo, en donde hay agua, lo va a poder hacer libremente, sin ninguna dificultad, porque ella es muy afín a todo lo que vaya adentro. No tiene que unirse a proteínas ni nada. Ella no necesita un busito. Ella va a ir feliz de la vida navegando acá adentro. Sin embargo, ¿qué pasa cuando esta hormona sale de acá? Porque llegó a su órgano blanco y se topa con nuestra célula. Pues esta es muy amigable con el agua, pero no es muy amigable con los lípidos. Entonces, estas hormonas que son hidrosolubles no pueden entrar a la célula, no pueden venir a entrar y trabajar y hacer su función aquí adentro, sino que estas van a necesitar que nuestra célula tenga receptores en su membrana que sean capaces de reconocerlas, ¿ok? Entonces, los receptores no son más que proteínas ancladas a la membrana de las células. Y, como les dije antes, son receptores muy específicos. Entonces, ya viene esta hormona y hay un receptor específico para ella. Entonces, ella es capaz de unirse acá y dejar ahí su mensaje. Ahí es donde ella deja las instrucciones de qué es lo que tiene que hacer. Y pues el receptor ya se encarga de transmitir esa información para adentro, pero la hormona nunca entró, sino que lo que entró es el mensaje, a diferencia del anterior, en donde la hormona pasa como que si fuera su casa a entregar el mensaje hasta donde ella quiera acá adentro. Ahora, ¿qué otra forma podemos clasificar las hormonas? Otra que es muy importante es la clasificación en base a su estructura o naturaleza. Y desde este punto de vista tenemos 4 categorías diferentes, o sea, de dónde se originan estas hormonas, cuáles son las moléculas que las conforman. Y vamos a ver que hay algunas hormonas que son derivadas de ácidos grasos. Hay otras hormonas que vamos a conocer como esteroideas, que son muy importantes. Luego van a haber otras que son derivadas de aminoácidos. Por si no recuerdan, los aminoácidos son los pequeños blocks que forman las proteínas. Son la unidad estructural que forma una proteína. Entonces, digamos, yo tengo un aminoácido y si tengo solo uno, pues es solo un aminoácido. Si yo tengo una cadena de aminoácidos, yo formo un péptido. Y si yo ya tengo muchas más aminoácidos unidos en conformaciones un poquito más elaboradas, yo tengo una proteína. Pero si hablo solo de aminoácidos, estamos hablando de estructuras pequeñas, ¿verdad? Muy pequeñas. Y luego hay otras hormonas que su estructura es peptídica o proteínica. O sea, sí son aminoácidos, pero ya en conformaciones más complejas, ¿ok? Entonces, esas son las 4 clasificaciones en base a su estructura o naturaleza. Las derivadas de ácidos grasos hacen referencia mucho, por ejemplo, a algunas sustancias que se llaman prostaglandinas. Realmente no son muy relevantes en este momento para los temas que vamos a cubrir dentro del sistema endocrino para fines de este curso. Ahora, las que sí nos interesan son las siguientes. Las hormonas esteroideas. Estas se sintetizan a partir del colesterol. Y pues son esteroideas, el colesterol es un lípido, entonces estas hormonas van a ser solubles en lípidos. ¿Qué dijimos de estas? Entonces pueden atravesar la membrana celular. Entonces podemos ver, por ejemplo, la testosterona, que es un ejemplo de una hormona esteroidea, que llega a la célula y es capaz de entrar, ¿verdad? Pasa la membrana como si nada y puede venir a actuar, incluso ingresar al núcleo y hacer sus funciones adentro del núcleo y modificar a nivel de nuestro ADN y hacer una serie de cambios mucho más impactantes, ¿verdad? Entonces, debido a que es soluble en lípido, puede hacer esto, ¿verdad? Puede entrar hacia el interior. Y sus receptores también van a estar dentro de la célula, ¿verdad? Es lo que podemos ver acá. Ya entró y pues aquí hay otras moléculas que la reconocen y que le permiten llevar a cabo su acción. Ejemplos, vamos a ir viendo más adelante, pero para empezar de una vez, ejemplos de este tipo de hormonas, el cortisol, que es una de las hormonas a la que más le vamos a dedicar tiempo en este curso, es una hormona importantísima, es la hormona del estrés, ¿verdad? Y vamos a dedicarle mucho tiempo. Otros ejemplos, la testosterona, la progesterona y los estrógenos, que son nuestras hormonas sexuales, y la dehidroepiandrosterona, que es también un tipo de hormona
si bien sexual, que se produce también en nuestra glándula suprarrenal. Ya llegaremos a ellas, pero estos son ejemplos de hormonas esteroideas y lo que tenemos que entender de ellas es eso, que son solubles en lípidos y que pueden entrar a ejercer su efecto y a dar sus instrucciones hasta las partes más internas de nuestra célula. Ahora vamos con estas que son derivadas de aminoácidos. Desde el punto de vista químico, pues como les dije, ahora recuerdan, un aminoácido es solo una unidad estructural muy básica de una proteína. Entonces son bastante simples, ¿verdad? No son moléculas muy complicadas, son bastante simples. Hormonas tiroideas como T3 y T4 son ejemplos de estas, ¿verdad? Las T3 y T4 derivan de un aminoácido que se llama tirosina. Y pues a través de una serie de pasos pues se convierten en estas hormonas. La adrenalina y la noradrenalina también son ejemplos de este tipo de hormonas. También derivan de la tirosina. Y por ejemplo, la melatonina también deriva de otro aminoácido que se llama triptófano. Y por último tenemos las hormonas peptídicas o proteínicas. Estas son el grupo hormonal más grande de todos. Y pues a diferencia de las esteroideas, estas son cadenas de aminoácidos, ¿verdad? Entonces estas son solubles en agua. No ingresan a la célula, por lo tanto. Pueden viajar libremente en el torrente sanguíneo, pero cuando llegan a su sitio de acción, vamos a ver que vienen y se unen a un receptor en la membrana de la célula, pero nunca va a ingresar, ¿verdad? Esta no ingresa, sino que solo entrega su mensaje acá y el mensaje pues ya lo transmiten para adentro, pero ella siempre se quedó aquí afuera. Aquí tenemos la comparación, ¿verdad? Que es una esteroidea, por ejemplo, que es soluble en grasas y que puede entrar como que si esto fuera su casa a entregar mensajes al interior. Entonces, ejemplos de estas, pues como les digo, son el grupo hormonal más grande. Tenemos, por ejemplo, la oxitocina, la vasopresina, la insulina, la TSH, ACTH, que vamos a ir viendo más adelante cuáles son, la prolactina, ¿verdad? Aquí tenemos casi todas. Ahora, ya para finalizar con la introducción a las hormonas, vamos a hablar de forma global sobre sus funciones. Obviamente, cuando vayamos viendo cada una de forma individual, vamos a hablar más en detalle cuál participa en qué función, pero de forma muy global vamos a ver que las hormonas participan en 4 procesos que son esenciales para nuestro funcionamiento. Número 1, energía, ¿verdad? Entonces, las hormonas participan en procesos que permiten generación de energía. Cada vez que yo como alimentos, pues yo me estoy comiendo tal vez una papa frita, pero cuando entra a mi cuerpo y a través de la absorción y de la conversión por a través de una serie de eventos diferentes, yo puedo convertir esa papita frita en energía que le sirva a mi cuerpo para que yo pueda desempeñar diferentes procesos y vivir. No es como que la papita frita vaya por todo mi cuerpo haciendo cosas, sino que yo la tengo que convertir en energía. Entonces las hormonas participan en esto, en la generación de energía a partir de alimentos que consumimos para que puedan desempeñar otras funciones o para que yo la pueda almacenar de alguna forma y que esté ahí guardadita para cuando yo vaya a necesitar esa energía. Otra función que llevan a cabo las hormonas es la reproducción. Vamos a ver que participan en la formación de las células que permiten la reproducción, ¿verdad? Vamos a ir viendo eso más adelante, pero también participan en el desarrollo anatómico y funcional de las características sexuales masculinas y femeninas. Y también median la conducta, ¿verdad? Conductas más agresivas o conductas más dóciles que pueden relacionarse a un género o a otro, van a estar influenciados por las hormonas que se producen. Luego también participan en el mantenimiento del medio interno. Esto quiere decir un montón de cosas. En el control de líquidos, ¿verdad? Regulan, si yo me tomo 2 litros de agua, regulan, bueno, cuánto de ese líquido me voy a quedar, cuánto voy a sacar a través de mis riñones, hacia dónde lo voy a distribuir. La presión arterial que mantenemos también es de alguna manera regulada por nuestras hormonas. La temperatura de nuestro cuerpo, nuestra frecuencia cardíaca, los electrolitos, que son el sodio, el potasio, que también nos permiten generar un montón de procesos, pues están regulados por hormonas. La cantidad de músculo, grasa. Y la siguiente y última función es crecimiento y desarrollo. Las hormonas van a estar
íntimamente relacionadas con procesos que van a permitir el crecimiento óseo, ¿verdad? Que realmente mis huesos vayan creciendo conforme yo voy creciendo, que mi masa muscular vaya creciendo, que mi masa grasa vaya creciendo. Entonces, en general, globalmente, ¿verdad? Crecimiento y desarrollo. Entonces, si se dan cuenta, son 4 funciones básicas. No podríamos vivir sin hormonas. Vamos a ver cómo las deficiencias o los excesos en ellas pueden generar enfermedades muy severas e incluso llevar a la muerte, ¿verdad? Entonces, a manera de introducción, esto es lo que yo considero que deberían manejar ahorita ustedes sobre las hormonas. Ya iremos hablando de cada una de ellas más en detalle. Y pues para la próxima semana ya empezaremos a hablar de las glándulas endocrinas ya de forma más específica y vamos a empezar por 2 que son cruciales y que están íntimamente relacionadas y que son las que indirectamente van a regular muchas de las otras glándulas, que son la hipófisis y el hipotálamo. Y pues ya vamos a retomar más a profundidad la plática sobre mecanismos de regulación hormonal, que fue lo que también mencionamos hace unos momentos acá.